Olá, senhora, qual é seu nome? Rosa Enrique. Senhora Rosa, como chegou à Igreja Universal antes de ter uma experiência com o altar? Llegué con una vida completamente destruida porque tenía muchas necesidades, estaba pasando muchas carencias, mi vida económica estaba destruida. A que ponto? Tenía un trabajo pero ganaba bien poco y tenía que vivir en un cuarto, eso era lo que alcanzaba a pagar, ahí teníamos que vivir mis hijos y yo. No alcanzaba para nada ese sueldo, comíamos, pero no comíamos lo que queríamos, sino lo que el sueldo alcanzaba. E personalmente, como era sua forma de ser, seu caráter, temperamento? Personalmente era una persona muy triste, deprimida, llena de muchas inseguridades. Tenía dentro de mí algo que decía: no eres capaz de nada, no vales nada. Y era una vida llena de mucho sufrimiento. Quando você resolveu sacrificar, é porque queria apenas uma vida melhor ou tornar-se uma pessoa melhor? Yo quería un cambio completo en mi vida. Qual foi a maior bendição que Deus lhe deu? Mi mayor bendición es un cambio empezando de adentro para afuera, que fue recibir el Espíritu Santo. Porque todas aquellas voces que venían a mí que decían que me sentía inferior, que yo no podía, que no vales nada, aquella tristeza, aquella depresión, todo eso cambió. Você hoje é uma nova pessoa. Soy una nueva persona. O Espírito Santo lhe hizo uma nova mulher. Sí. Melhor em tudo. Mejor en todo. Ele cambio completo aconteceu também. Aconteció. Las áreas de sua vida, como se encontra cada área de sua vida? Sí, muy bien, mis hijos bendecidos. Mi hijo se graduó de la universidad, la otra hija está en clases de honores. La vida económica completamente restaurada porque yo obtuve mi primera casa y yo le pedí a Dios que me diera una idea para yo no trabajar para otra persona, sino yo quería depender de mí misma, tener mi propio negocio. Entonces así fue, yo obtuve mi primera casa y obtuve mi primer negocio también, luego mi segunda casa en otra campaña, yo sacrifiqué y yo también hoy tengo 2 negocios. Hoje por hoje a vida está completa. Sí, muy completa. Antes, quando lutava a sua maneira, em seu punho, não passava nada. No pasaba nada porque yo tenía 2 trabajos, trabajaba en el día y trabajaba en la noche y aún así no alcanzaba. A hora que ha lutado com Deus, Sí, ha prevalecido. sí, todo es diferente. Que Deus me lo bendiga.